Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con la nota, como ya es costumbre, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, ya jueves 22 de julio a darle con todo a la información. Sobre todo, vaya minita de oro que se ha encontrado el INE tras las pasadas elecciones del 6 de junio. Pues ahora, señores, están alistando una multa por 1.203 millones de pesos. Todo esto por anomalías financieras, así tal cual. Y es que ahorita hemos visto recientemente las noticias de todas las multas que está preparando de la unidad de fiscalización por parte del INE y sobre todo las más sonadas, porque han salido pues obviamente a querer dar su postura, en el caso ahí en Nuevo León de Samuel García y también la muy sonada del Partido Verde, que dicho sea de paso, también se está analizando la manera de poderla sancionar diferente, porque no es la primera vez que lo hacen. En el 2005 habían hecho la misma situación. Por tal motivo fue multada y ahora lo vuelven a hacer con esta situación de los influencers a las cuales se les había pagado un día antes para poder promocionar, cosa que no se debió haber sido porque estábamos en plena veda electoral. Sin embargo, pues las cosas tienen que ser así y tal parece que los señores del INE, miren, tremendo dinero se van a embolsar ante estas multas que preparan. Así tal cual, Morena, Fuerza por México, RCP y el PRI en conjunto reúnen el 55% del total de las multas impuestas. La infracción más común fue de ocultar gastos, según parte del INE, lo cual pues obviamente se va a llevar ahorita todavía la manera de poder ver si va a proceder o no. De igual forma, como también ya sabemos, si en dado caso llegase a proceder, puede pasar a los tribunales quien va a determinar si es válido o no. El INE discutirá el tema el día de hoy para poder ver si se van a embolsar toda esa cantidad, por el cual motivo deben de estar pero felices tanto el señor Lorenzo Córdoba como el señor Ciro Murayama, que son los que en su momento hasta peleaban porque no se querían bajar el sueldo y sobre todo no quieren dejar el cargo. Y cómo no, vean la cantidad de dinero que se pueden embolsar ante esta situación. Díganme ustedes nada más, ¿qué opinan al respecto de esta situación? Y así había salido el mismo Lorenzo Córdoba, que ahorita se los voy a presentar. Había salido en una entrevista a decir cómo es que planean hacer todas estas recaudaciones o imponer estas multas, que les vuelvo a reiterar, el día de hoy se va a determinar. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral alista la imposición de multas por un total de 1.203 millones de pesos por diversas irregularidades en el manejo de ingresos, gastos de partidos y coaliciones, tanto en las elecciones federales como en las locales del pasado 6 de junio. Así tal cual, el Consejo General deberá concluir la fiscalización de casi 29,000 campañas federales y locales en los que los partidos incurrieron en irregularidades frecuentes. Las más recurrentes fue el ocultamiento de gastos, al que se suman erogaciones sin comprobantes y registrar extemporáneamente actos de campaña para evadir la supervisión de los auditores del INE. En el caso particular del candidato electo ahí en Nuevo León, Samuel García, pues la cosa también está muy difícil. Le invito a ver, señores, un video que habíamos subido en donde Samuel García pues prácticamente también había sido pues exhibido. Sus familiares, según la fiscalización del INE, habían aportado 12 millones de pesos y con lo que estamos viviendo, que según le debió haber cobrado a su esposa Mariana Rodríguez, pudiera haber excedido el tope de campaña. Y lo vuelvo a reiterar porque también eso es algo que discutimos en su momento. A unos candidatos le quitaron la posibilidad, pues obviamente, de competir. En este caso, ¿qué va a pasar? Pero bueno, eso es otro tema. Les invito a ver el video porque es muy interesante qué va a pasar, sobre todo qué se va a decidir. Y hay que estar atentos a la información. Así tal cual como había dicho el INE, Morena, el partido con más financiamiento, se coloca en el primer lugar con multas. Según ellos, concentra el 31% de las sanciones propuestas, lo que asciende a 373.1 millones de pesos, considerando tanto las contiendas en las que había competido y con las que había hecho coalición. De ese monto, 66.6 millones son por irregularidades en campañas federales y 306 millones por campañas locales. La principal anomalía cometida por los candidatos de Morena fue el ocultamiento de gastos. Se halló que el partido realizó erogaciones por 94 millones que no reportó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Además, recibió 1.4 millones de entes prohibidos como empresas extranjeros
o ministros de culto. Sin embargo, Morena se salvó de multas millonarias por al menos de otros 206 millones por desorden administrativo. También escapó de otra sanción que se propuso originalmente por 55.9 millones por omitir registrar gastos en espectaculares, mobiliario urbano, bardas, y de otra por 77.7 millones pues por no reportar gastos por edición y fletes de su periódico. Fíjense ustedes nada más. Entre otros, como pueden ver acá, debut y despedida y multa a 2 partidos de reciente creación que se encaminan a perder el registro. Quedaron en segundo y tercer lugar en irregularidades y multas. Fuerza por México, concentrada por sanciones de 102.9 millones y redes sociales progresistas por 100.9 millones. Fíjense ustedes nada más la situación en la que se están presentando. Según el INE, todo esto y también partidos como el PRI, PAN y PRD van a ser sancionados por esta misma situación, al igual que el de Movimiento Ciudadano, que les digo, lo pueden ver en un video que estamos mostrando también a continuación. Esto, pues obviamente, es bastante dinero. Y digo, nosotros no estamos diciendo que está mal. Obviamente, todas estas sanciones, pues ahí están y cada uno de los partidos lo sabe. Pero el detalle es para que vean cuánto dinero se está manejando y sobre todo, toda esta minita de oro que tiene el INE. ¿Y en dónde? Pues en dónde la erogan, en dónde la gastan. Ante todo ello había salido el señor consejero presidente Lorenzo Córdoba a decir lo siguiente. Escuchen ustedes. Como decías, todavía no termina el proceso de las elecciones del pasado 6 de junio. En unas horas va a ser una sesión importante sobre la fiscalización. En la prensa lo que se ha destacado básicamente son 2 procesos, porque ya no son 600 quejas que tienen que dirimir y muchos procesos de fiscalización. Pero 2 temas, el del Partido Verde por una parte y el uso de influencers o estas personas mediáticas en redes sociales que fueron contratadas y creo que está más que demostrado, lo han aceptado ellos mismos para el proceso de Veda, además, y el de la gubernatura a Nuevo León, de Samuel García, el gobernador electo, que también tiene que ver con una influencer que es su esposa, ¿no? Claro. Ha habido mucha polémica y ¿qué es lo que se va a dirimir el día de mañana aquí? Tú mencionas 2 casos, hay otros, pero son 2 casos que han llamado la atención pública. Bueno, por lo que hace el caso del Partido Verde y de los así llamados influencers, el asunto es que lo que la Comisión de Fiscalización está proponiendo es que efectivamente hubo una irregularidad. Sobre este tema, vale la pena señalar, Mario, que se han abierto 3 tipos de procedimiento distintos. El primero lo detonó el INE cuando se enteró el día anterior de la jornada electoral que estaba ocurriendo este hecho. Abrió un procedimiento oficioso. Esto quiere decir no se esperó a que hubiera una queja. Nosotros mismos abrimos un procedimiento y emitimos medidas cautelares para impedir que esos spots o esos promocionales en estas redes se siguieran difundiendo. En el transcurso de la mañana de la jornada electoral ya todas las redes sociales habían atendido estas medidas cautelares y bajaron esos promocionales. Esta queja es una queja por la presunta realización de propaganda electoral en un periodo prohibido. Y eso el INE está realizando las investigaciones, se han buscado en las cuentas de estas personas, se ha llamado a comparecer a estas personas, se les ha ubicado, se les ha llamado a comparecer, y cuando se terminen estas investigaciones, eso se le va a turnar a una sala del Tribunal Electoral, la sala especializada, que va a definir sobre el fondo. Es decir, va a definir si hubo falta respecto a la propaganda electoral, a la anulación de las normas de propaganda electoral, si hubo falta, a cuánto es la sanción que se le tiene que merece el partido político y eventualmente si hay que sancionar o no a las personas, a estos influencers que participaron. Esa es una primera ruta. Una segunda ruta es la que vamos a resolver mañana, la ruta de la fiscalización. Hubo dinero, el dinero no se reportó, por lo tanto hay que calcularlo, hay una falta, hay que calcular ese monto y hay que poner eventualmente una sanción. Lo que la Comisión de Quejas nos está proponiendo al Consejo General es que falta hubo, que se está estimando el pago a estos influencers en el orden de $1 millón, alrededor de 20 millones de pesos, y está proponiendo una sanción que consiste, por un lado, en una multa que corresponde al doble del monto involucrado, sería 40 millones de pesos, pero además está proponiendo una sanción adicional, inédita, que se le suspenda al Partido Verde Ecologista de México la transmisión de los spots a los que tienen derecho en radio y televisión a lo largo de un año. Es decir, es una sanción híbrida. Por un lado, los 40 millones de pesos y por el otro lado, suspender la transmisión de la publicidad a la que tiene derecho el Verde como prerrogativa durante un año en radio y televisión. Eso es inédito. Esto es inédito. En el pasado hubo una sanción similar, pero fue solamente durante un día. Aquí está planteando la suspensión durante todo un año de esta propaganda. Eso lo tendremos que decidir mañana. Habrá que valorar el proyecto que nos presenta la Comisión de Quejas. ¿Y en qué se sustenta esta sanción, esta posible sanción que propone, insistes, mejor dicho, la unidad de fiscalización del INE? Bueno, en 2 cosas fundamentales, en 3 cosas fundamentales. Primero, que hubo un pago que no fue reportado y que es un pago para cometer un acto indebido, es decir, propaganda en el periodo de veda. No estamos hablando, según el proyecto, de una actitud espontánea que caiga dentro de la libertad de expresión de estas personas, de manifestarse a favor o en contra de un partido político, sino que hubo un pago. Eso se constató, entre otras cosas, porque alguno de ellos en algún momento reconoció que había un pago que después se desdijo. Es decir, ahí hay una cuestión, digamos, sospechosa. Segundo, que el discurso es el mismo. Es decir, cuando uno ejerce su libertad de expresión, pues la ejerce con base en sus propias convicciones. Y aquí parecería que les dieron a todos un libreto, un guión que tenían que repetir. Y en consecuencia hay una irregularidad. Segundo gran objeto de sanción, que no es la primera vez que pasa. En el año 2015, el Partido Verde ya fue sancionado por utilizar influencers que durante el periodo de veda se manifestaron a favor de ese partido. En aquel entonces fueron otras personas, un entrenador de fútbol, una comentarista deportiva, en fin. Ahora no son distintos, algunos se repiten, pero además son más. Y tercera cosa, que dado que la fiscalización es un mecanismo para garantizar la equidad en la contienda, que nadie gaste más de lo que se debe gastar, que todo el mundo respete las reglas en la materia, aquí lo que hubo fue una vulneración irreparable al proceso electoral, porque ya pasó la elección. Es decir, el daño ya no se puede... y todo eso nos lleva a plantearle al Consejo General que se impongan estos 2 tipos de sanciones. La tercera ruta de lo de los
influencers, es que la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales abrió, así lo comunicó públicamente, una serie de investigaciones que podrían derivar en el fincamiento de responsabilidades penales. ¿Esto qué quiere decir? Delitos. Ahora, en el otro caso, el gobernador electo de Nuevo León, lo que se constata es que su esposa, que es una conocida influencer y que es una persona que tiene ingresos en las redes sociales, de nuevo, esta es la propuesta, todavía habrá que ver mañana si el Consejo así lo decide, realizó una serie de actos promocionales, es decir, una aportación en especie, a partir de la difusión en sus propias redes de la candidatura de su esposo. Y todo esto debió haberse considerado como una aportación, eso, en especie, como parte de los ingresos de esa campaña que no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral. Entonces, aquí lo que se está considerando, lo que nos propone la Comisión de Fiscalización al Consejo, es que hubo una aportación en especie. Aquí, a lo largo de los varios meses que duró la campaña electoral de la gubernatura, no es solo un día, sino son varios meses de esta exposición y, por lo tanto, de este beneficio, que se cuantifica. Y con sus tarifas y todo, de la propia persona. A partir de las tarifas que esta propia influencer, que esta persona hace públicas, porque lo que parece es que, bueno, pues si tienes una marca de perfume, eso que se la puedes contratar para que hable bien de tu perfume en sus redes. Bueno, pues eso es lo que se está tomando en consideración para calcular a cuánto asciende el beneficio, económicamente hablando, que tuvo esa candidatura por la participación de esta conocida persona. Dicho eso, al no haberse reportado, se está sancionando también con un monto equivalente al doble de la aportación. Si no me equivoco, la Comisión de Fiscalización contabilizó es una aportación del orden de 24 millones de pesos y por lo tanto se está planteando una aportación, o digo, una sanción del orden de los 50 millones de pesos. Yo creo que se vale que las personas podamos eventualmente respaldar una candidatura. Es algo lícito. Lo que pasa es que cuando se trata de una aportación de una persona que tiene una actividad empresarial, como es el caso específico en el caso del Movimiento Ciudadano del gobernador electo en Nuevo León, esto se tiene que reportar como aportaciones en especie. En este caso, no es que, ese es el proyecto de la Comisión de Fiscalización, vuelvo a insistir, no es que se trate de una aportación prohibida, sino se trata de una aportación no reportada, que eventualmente puede superar los límites. Esa es otra cuestión que tendrá que dilucidarse, no avanzo más porque eso tendremos que resolverlo mañana, y en todo caso, pues eso es lo que no ocurrió. El punto es este: yo creo que las normas de fiscalización, que son muy complejas, tienen que adecuarse y digámoslo así, empatarse con lo que es la libertad de expresión de las y los ciudadanos de apoyar o no una candidatura. Pero cuando ese apoyo se traduce en una cuestión que es cuantificable, pues es obligación de las campañas reportar esa cuantificación de la autoridad electoral. Lorenzo Córdoba, qué gusto conversar. Si te parece, a ver si... Pues ahí escucharon ustedes al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hablando de estas situaciones en particular que son las que han dado más de qué hablar. Pues sean peras o sean manzanas, el día de hoy el INE prepara, pues obviamente, ver si va a hacer válida las multas por 1.203 millones de pesos a los partidos políticos ante la contienda que se llevó a cabo el 6 de junio pasado. Pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like. Comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.